buenas a todos, bienvenido a un nuevo video de el lenguaje celuloide. En el día de hoy quería hablar de un tema que puntualmente me estuvo pareciendo muy interesante en este momento, que es el tema de los diálogos, ¿sí? El hecho de cómo reconocer o cómo escribir buenos diálogos, o qué tener en cuenta a la hora de escribir diálogos, o qué tener en cuenta a la hora de analizar diálogos. O sea, a veces se habla de que un guión de una película está bueno y tal vez uno como persona que ve cine, intenta analizar cine o intenta escribir cine, está bueno saber qué parámetros hay que medir para saber si una película tiene un buen guión o buenos diálogos. Puntualmente el día de hoy quería hablar de los diálogos nada más, así que voy a dar un poco mis pensamientos con respecto a esto. Algo que me parece fundamental a la hora de escribir diálogos es definir que los diálogos tienen un mecanismo, tienen una función dentro de la película, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros vamos a utilizar los diálogos para brindarle información. O sea, si nosotros mostramos un diálogo, y esto siguiendo las palabras de Mamet dice que todo lo que nosotros mostremos o escuchemos a través del cine tiene que tener un motivo de por qué. ¿Y esto por qué es? Si nosotros en el principio de la película mostramos un rifle, en algún momento de la película ese rifle va a tener que tener un uso. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos haciendo un foco, estamos mostrando algo y estamos eligiendo mostrar eso. Entonces, como elegimos mostrar eso, eso tiene que tener una trascendencia. En definitiva, un director o una película lo que hace es mostrar una historia desde un punto de vista que es la del director, de alguna manera. Entonces, si nosotros decimos mostrar algo es porque queremos enfatizar eso, y eso es importante a diferencia de otras cosas. Si una película transcurre, no sé, en un año, nosotros en ese año vamos a decidir mostrar días puntuales o momentos puntuales de ese año. Y justamente como nosotros estamos diciendo un momento puntual que queremos mostrar, un diálogo puntual, ese diálogo tiene que tener una función. Entonces, bueno, teniendo claro que cada diálogo tiene una función, podemos ver que tienen distintos tipos de funcionalidades. Una es la de mostrar información que va a ser importante para el espectador, que sepa a la hora de cosas que van a avanzar más adelante. Si nosotros necesitamos saber que un personaje es padre de otra persona, o que no sabe que es su padre, o Darth Vader diciéndole a su hijo, Luke, soy tu padre, ese diálogo tiene una funcionalidad a nivel información. Nosotros estamos dando información al espectador con respecto a vínculos o cosas que transcurren, información que es importante para la película. Y después hay otro tipo de información que es más como emocional, que es cosas que son necesarias para entender quiénes son nuestros personajes. Entonces, a la hora de dar esa información, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Principalmente que este diálogo lo va a decir alguien. Lo va a decir una persona o un personaje, mejor dicho. Y ese personaje tiene cualidades, características. Puede ser la fecha histórica donde se encuentra, la educación, de en qué barrio se crió. Hay un montón de características que puede tener un personaje. Entonces sí, es importante que la información que dé ese personaje sea acorde a la persona, al personaje, al arquetipo del personaje, a la forma que es del personaje, y también que sea lógico dentro de su cabeza, se podría decir. Si hay un personaje que se le acabó de morir la madre y aparece un personaje desconocido y el personaje le dice, che, ¿qué vas a hacer mañana? Y nuestro personaje que se le acaba de morir la madre dice, no, y mañana voy a ir a la casa de Juancito. Es como que vos decís, bueno, che, pero ¿por qué le está hablando a esta persona? ¿Por qué le está diciendo esto a esta persona? ¿Por qué está diciendo ese diálogo siendo que se le acaba de morir la madre? O sea, no es un momento para estar pensando en, no sé, en que vas a ir a visitar al primo Juan Carlos. Tiene que tener un motivo de ese diálogo. Entonces es importante el hecho de que esté contextualizado en todo, en el momento de la historia, en el personaje, y que el personaje tenga sentido de lo que dice. Y acá vienen un poco ejemplos que voy a mencionar con respecto a cosas mal manejadas. Hace poco vi la película North by Northwest de Alfred Hitchcock, y en un momento el personaje, uno de los personajes que es uno de los policías infiltrados, del líder de
de este grupo al que están buscando al hombre, que está en una reunión con otras personas y es como que repite que en realidad, o sea, es el momento cuando nosotros nos enteramos como espectadores de que a la persona por la que se le confunde a Cary Grant, en realidad no existe. Es un invento, es como una especie de infiltrado de mentira. Es una ficción. Y cuando eso sucede, es como que el personaje le está diciendo a gente que ya sabe eso, le está repitiendo lo que ya todo el mundo sabe. Entonces es importante que nosotros cuando damos una información sea también congruente a quién se lo decimos. Y acá un ejemplo claro que se puede dar es cuando en las películas de espionaje, tipo James Bond, el malo atrapa a James Bond y le empieza a explicar todo el plan. Eso entiendo que en este caso está bien porque es una característica del género, es algo que se volvió parte de ese género, pero si eso ocurre en una película de drama, es como que vos decís, bueno, che, ¿cómo puede ser que el personaje malo, que es una persona que tiene una cierta estructura, un cierto arquetipo, de la nada agarra y le explica lo bueno, todo, y es como, che, ¿por qué está diciendo esto? Entonces es importante ver los diálogos de esa manera, tipo qué tan naturales son, a quién se los están diciendo, por qué se los están diciendo, por qué le está dando la información que le da. Todo eso tiene que estar explicado en la película. Y no tiene una cuestión de gusto, sino que tiene una cuestión eh, que tiene que estar explicado en la película. Después podemos entrar en los puntos de decir, bueno, che, la película hace foco en otras características, como por ejemplo la película de espionaje. Uno si ve una película de comedia no puede esperar que las escenas de acción dentro de una película de comedia estén buenas y que tengan el mismo nivel que John Wick. Claramente, porque justamente el género, o sea, la película está adentrada dentro de un género y tiene características del género. Y eso es otra cosa. Pero a nivel general, podemos definir que un diálogo o un guión está bien hecho a través de esto lo que acabo de mencionar, ¿no? De la idea de que ese diálogo tenga congruencia, que entendamos que tiene una funcionalidad y que se acorde al momento, a quién se lo dice y demás. Entonces, eso es lo más importante. Eh, y bueno, después viene todo el punto de decir, bueno, che, si estamos viendo una comedia, ¿tiene sentido que nos importe tanto el guión? Y bueno, puede que no. Pero ese es un tema de género, no un tema de la película en sí. Cuando hablamos de un género, en definitiva, es como que de lo que hablamos es que vamos a enfatizar en ciertas características del cine y no en otras. Uno si ve una película de terror va a enfatizar tal vez en el suspenso o en el susto, pero no en las escenas de acción, ni tampoco en la parte romántica, no sé, o dramática. En cambio, si vemos una película de drama, no nos vamos a enfatizar en el suspenso. Entonces vamos a esperar que en esos aspectos, si ocurren, no sean de la manera más elevada o más compleja posible, sino que va a estar complejizándose en otras áreas. Así que bueno, eso es un poco lo que quería mencionar. Espero que, no sé, déjenme sus comentarios abajo qué piensan, si están de acuerdo, si tienen cosas que piensan que se pueden agregar a esta especie de teoría o de conjunto de conceptos que mencioné. Y bueno, nos vemos en otro video.